Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, amados hermanos. En esta hermosa noche estamos contentos, agradecidos con Dios por el hermoso privilegio de poder transmitir este mensaje y juntos poder estudiar la bendita palabra del Señor, ya que la palabra de Dios es poder, ¿verdad? Y vamos a iniciar haciendo una oración para todos los televidentes y en el nombre del Señor poder empezar esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias por la transmisión de esta noche, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu el que lleve esta palabra, Señor, al corazón que escucha tu bendita y poderosa palabra. Señor, queremos y estamos agradecidos contigo, Señor, por el hermoso privilegio que nos has dado de poder estudiar tu palabra, poder aprender de ella, pero sobre todo que el Espíritu Santo la vuelva una realidad en nuestro corazón. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor, a ti te damos las gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche queremos iniciar hablando acerca precisamente de un tema que hemos estado tocando, que hemos estado predicando, analizando, conversando, hablando de ello, como son los tiempos finales, como son los tiempos decisivos, realmente tiempos que marcan la diferencia de una dimensión a otra. Nunca antes en la historia habíamos experimentado lo que estamos experimentando ahora. La experiencia para la iglesia hoy por hoy es una experiencia única, es una experiencia que años atrás la iglesia ha sido sometida a diferentes etapas, pero nunca como esta etapa, una etapa en la que hemos visto o estamos viendo eventos realmente apocalípticos, eventos que marcan la diferencia entre una y otra cosa. Entonces podemos observar con mucha atención lo que está sucediendo, lo que está pasando y entonces poder afianzar nuestra fe en la bendita palabra del Señor. Para ello le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo número 14. Gloria al nombre maravilloso del Señor, iniciando desde el versículo número 21, Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra del Señor nos enseña con mucha claridad acá de que los discípulos anduvieron predicando la palabra, haciendo muchos discípulos, en el versículo 23, para luego constituirlos en ancianos y habiendo orado por ellos con ayuno y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Como resultado de la predicación iban a haber convertidos, y como resultado de los convertidos iba a haber el nacimiento de una congregación, de una iglesia. Al menos en grosso modo, eso es lo que se pretende cuando se predica la palabra del Señor, que hayan convertidos. ¿Convertidos de qué? Obviamente del pecado, de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Entonces, la razón de la predicación del Evangelio lleva una razón, no solamente informarle al público algo que va a suceder, no, la predicación lleva una finalidad, es hacer conversos, o sea, tocar el corazón de la persona. Obviamente eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, pero la razón de la predicación siempre va a ser que el que escucha se pueda convertir de su mal camino y se vuelva a Dios. Una vez que esta persona ha oído el Evangelio, se va a convertir en discípulo. Una vez convertido en discípulo, se va a convertir, en este caso, en ancianos que iban a gobernar la iglesia, pero no necesariamente ancianos. O sea, aquí lo que está hablando
es de los ministerios, pues Dios dio los ministerios. Entonces, cuando una persona se convierte al Señor, no sabe a qué Dios lo llamó. Ninguno de nosotros, en el caso de su servidor, cuando el Señor me llamó, yo jamás me imaginé que iba a terminar como un pastor, predicando, sirviendo a Dios de esta manera, predicando su palabra. O sea, yo me hubiera imaginado otra cosa, pero nunca me hubiera imaginado terminar mis días sirviendo al Señor, predicando su palabra. Pero eso lo aprendí y eso lo recibí ya en el ejercicio. Después de haber creído, ya la evolución, entonces ya comienzan los dones y el llamamiento del Señor. Entonces hago esta referencia porque cuando Pablo predicó la palabra del Señor, después de haber hecho muchos discípulos, entonces antes de llevarlos al ministerio, antes de lanzarlos al ministerio, dice la Biblia que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Por qué Pablo se tomó el tiempo para animar a los discípulos, para confortarlos? Esta palabra de ánimo quiere decir confortar, animar. ¿Por qué los confortaba? ¿Por qué los animaba? Porque Pablo sabía de primera mano lo que significa convertirse al Señor. Cuando una persona se convierte al Señor, automáticamente la persona recibe a Cristo y tiempo atrás se creía de esta manera. Inclusive se predicaba de esta forma: ven a Cristo y tus problemas se terminaron, ya no vas a tener ningún problema porque has creído en el Señor. Eso era una utopía, era una realidad muy lejos, porque en realidad cuando una persona viene a Cristo, sinceramente pasa de la muerte a la vida y el Señor lo bendice y lo salva. Ya no hay condenación para él, pues por la fe ha recibido la vida eterna. Pero lo que debería saber el cristiano es de que debe de agarrarse duro, porque le va a venir con todo, hermano. El diablo, que lo tenía en su poder, como ya no le pertenece, va a atacarlo con todo lo que tenga, a fin de desanimarlo, a fin de combatirlo, a fin de hacerlo decaer, hacerlo pensar un montón de situaciones. Entonces, la lucha férrea que vendrá a su vida del cristiano será una lucha terrible, hermano. Entonces, tiene razón cuando la Biblia dice de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes, contra principados. Y por eso nos mandan a nosotros a vestirnos de la armadura de Dios, para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. Si nosotros no nos vestimos de la armadura de Dios, es muy probable que nos desanimemos, es muy probable que no avancemos. Y si no retrocedemos, tampoco avanzaremos. Caeremos en un letargo donde no pasaremos de nada. Y hay otros que la lucha es tan férrea que deciden volver atrás, a hacer lo que antes hacían. Dios nos libre a nosotros de semejante situación. Pero dando a entender, pues, de que Pablo sabía lo que les iba a venir a los cristianos y por eso los anima, confortándolos en su fe. ¿Para qué? Diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted nota, esto no cuadra en ningún lado con el mensaje popular, con el mensaje tradicional, con el mensaje de hoy, el mentado mensaje de la prosperidad, que dicho sea de paso, entre paréntesis, no es que nosotros ataquemos la prosperidad. Yo creo en la prosperidad del Señor, creo que Dios nos bendice, pero no como se maneja ahora. Ese tipo de prosperidad se le hace creer al cristiano de que no va a tener ningún tipo de problema. Ya todo está hecho, usted no va a tener ningún inconveniente, lejos de ser verdad. El texto nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si bien es cierto que vamos a entrar en el reino del Señor, pero mientras llegamos vamos a tener una serie de dificultades. Dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades en la iglesia, dificultades con los hermanos, dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá un sinnúmero de dificultades que tratarán de desanimarlos. Por eso les decía, anímense en su fe, no decaigan, no desistan. La lucha vendrá, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y como Jesucristo ya venció, nosotros también seremos vencedores. Me llama la atención de que las coronas
de Apocalipsis es para los vencedores, no para los cobardes. A los vencedores les darán premios y les darán coronas, no a los cobardes. Porque los cobardes, según Apocalipsis, son los que encabezan la lista de los condenados a muerte. Los que lo encabezan son los cobardes. Ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Así que, si Dios nos llamó, tenemos que agarrarnos. Aquel que poniendo sus manos en el arado no debe volver atrás, no debe mirar a los lados, debe mirar al premio, al blanco, a Jesucristo, sin quitar sus ojos, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Para que su fe no caiga, usted tiene que poner los ojos en Jesús. No lo ponga en el pastor, no lo ponga en el anciano, no lo ponga en los hermanos, ni en su cónyuge. Ponga sus ojos en Cristo, porque de lo contrario, usted se va a desanimar. Si usted pone los ojos en el pastor, y el pastor resulta que en ese día anda de mal humor, y usted se lo encuentra y no le saludó por alguna razón, entonces si su fe no está puesta firme, usted puede decaer y usted puede comenzar a pensar un montón de cosas. Digo esto porque nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él nunca falla, nunca miente y nunca nos defrauda. Sea el nombre del Señor glorificado. Entonces es necesario pues que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero cuando les dice a que permaneciesen, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, ¿a qué fe se refiere? Bueno, nosotros hemos recibido la salvación por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros hemos recibido la fe. ¿En dónde se basa nuestra fe? Ya vimos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿en qué fe o a qué se refiere este versículo? Permaneciesen firmes en la fe. Se refiere, hermano, a la palabra que Dios nos ha dado. Si en algo nosotros podemos creer, es en la palabra del Señor. El Señor nos dijo, mis palabras son vida y son eternas. Entonces, esa palabra que el Señor nos ha dado es la que debe formar y fundamentar nuestra fe. Si bien es cierto que muchos escépticos no creen en la Biblia y otros tampoco creen en el Nuevo Testamento, pues asumen que no es una revelación. Nosotros que creemos en la totalidad de la Biblia, pues el verdadero creyente no cree en partes de la Biblia o en atmósferas de la Biblia. El verdadero creyente cree la Biblia completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la toma y la cree como palabra de Dios. Por supuesto, los detractores, los comúnmente llamados ateos, ellos tienen su propia forma de ver las cosas y lo van a negar, pero ese es asunto de ellos. Pero porque alguien venga y niegue a Dios y porque alguien niegue la Biblia no significa que la Biblia no sea la verdad y mucho menos que Dios exista. Si alguien viene y dice que no existe, no existirá para él, pero Dios es real, Dios es poderoso, Dios es grande. El hecho que muchos nieguen la Biblia no significa que la Biblia sea la verdad. La Biblia es la verdad, es la palabra poderosa de Dios. Entonces a eso se refiere, que el discípulo debe permanecer firme en su fe. ¿En qué fe? En la bendita palabra de Dios. Cuando nosotros creemos entonces la palabra de Dios, como repito, nosotros no creemos en franjas o fracciones de la Biblia, como algunos hacen creer. Algunos dicen que creen solo en el Antiguo Testamento. Otro grupo dice que creen solo en el Nuevo Testamento. Y otros creen solo partes de tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. El verdadero creyente cree en la Biblia, en la totalidad de la palabra de Dios y la recibe como tal, como palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero comenzar a predicar, a enseñar esto que es prácticamente lo que es estar afianzados en la fe, firmes y fundamentados en la fe, en la palabra de Dios. Existe algo que se llama, según Proverbios, bendito sea el nombre del Señor, según Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11, y dice que a una imagen se le dio
poder para que hablase. Y yo quiero hablar esta noche acerca de la imagen que habla. Si bien es cierto que Apocalipsis está hablando de la imagen que será en el Apocalipsis, que será en la gran tribulación, una imagen que se le da poder que hable, que se le dio vida, obviamente a través de Satanás, obviamente a través de eso, hermano, esa imagen comenzará a hablar y todo el mundo le va a oír hablar y todo el mundo lo va a ver. Ahora, eso me llama mucho la atención en dos aspectos que son muy importantes para esto. Esa imagen que será oída y vista en el mundo entero al mismo tiempo. Eso es imaginable. Eso es absolutamente creíble ahora con la era del Internet. Si esto nos lo hubieran dicho unos 40, 50 años atrás, hubiéramos entrado en una serie de polémicas, pero ¿de qué manera? ¿Cómo va a suceder esto? Como solía suceder en la iglesia antigua. Se asumía que iba a venir un anticristo, pero eso ¿cómo se iba a desarrollar? ¿Cómo iba a pasar? ¿Cómo era que la imagen iba a ser vista en el mundo entero? ¿De qué manera? Cuando nace la televisión, se creía que a través de la televisión, pero resulta que la televisión tiene un factor que está bastante, que es complejo, en el sentido de, algunos tienen, otros no tienen señal de televisión, pero posteriormente aparece entonces la señal de lo que ahora se conoce como la señal o la era del Internet. Ahora cuando nosotros miramos la era del Internet de nuestros días, es asombroso todo lo que pasa a través de la era del Internet. O sea, prácticamente ya el televisor o la televisora, los canales locales de televisión quedaron prácticamente obsoletos. Ahora ya a nadie le interesa ver canales de televisión de su país, nacionales. Ya es muy raro, ya quedaron solamente como transmisores de noticias, ¿verdad? Y lo ven aquellas personas que no tienen acceso al Internet, que dicho sea de paso son pocas, pero como no tienen Internet, entonces pueden ver un canal local. Pero de lo que está hablando aquí es de que todo ojo le verá y le van a escuchar. Entonces, ¿de qué manera? En la era del Internet eso sí es posible. Porque la era del Internet trasciende los lugares, trasciende los... de hecho, para que usted pueda ver su televisor, usted tendría que estar estacionado en su casa. Ahora, con la era del Internet, usted puede andar en la calle, en el supermercado, en un restaurante, en un parque. Usted se conecta a la vía Internet y usted está conectado con el mundo. Entonces cambió totalmente el enfoque. Entonces lo que decía Apocalipsis ahora es creíble. De esa manera, desde la era del Internet. Y eso nos deja ver acerca, pues, el mismo Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, dice de que la bestia que sale de las naciones de las aguas en la Biblia representan naciones, las naciones del mundo. Entonces la vía Internet, ¿qué es lo que ha agarrado, hermanos? El mundo. Usted puede estar actualizado de noticias del mundo en un instante con solamente un clic a través de la vía del Internet. Repito, esto era, yo recuerdo cuando yo me he puesto a pensar, digo yo, cuántas cosas me hubiera yo ahorrado si hubiéramos tenido en mis tiempos, cuando yo inicié el ministerio, hubiéramos tenido este tipo de tecnología. ¿Qué no hubiéramos hecho? ¿A dónde? ¿Qué hubiéramos avanzado un montón de cosas? Pero obviamente no, ¿verdad? Y cuando comenzaron a venir los celulares que comenzaron a venir aquí a nuestro país, hermano, eran del tamaño de un ladrillo, que de tanto cargarlo en la cintura hasta una hernia le podía salir. Una gran cosa, hermano, así la gran cosa, con antena y todo, una gran mole, hermano. Y no cualquiera podía tener acceso a ese gran ladrillo. Yo siempre decía, hasta una hernia le puede salir tanto andar cargando esa gran cosa. Luego comenzaron a venir ya en otros países, y ya cuando en nuestro país comenzaron a entrar los frijolitos, ¿se recuerda usted? Y comenzaron a entrar los frijoles, y los frijoles, para los que me están viendo en otro país, frijoles
los primeros telefonitos que aparecieron, ¿verdad? Pero que a pesar de ser frijoles, eran caros y no cualquiera tenía acceso a ellos. Y de repente, hermano, se dispara la era del internet en una bomba tremenda y entonces los smartphones comienzan la tecnología comienza a invadir de tal manera que comienzan a aparecer los teléfonos, los berries y los smartphones y todo lo que usted ya conoce, ¿verdad? Yo recuerdo ahorita que un frijolito valía aproximadamente 300 quetzales, 350 quetzales, los más baratillos, y habían un poquito más caros. Y con toda esta era del internet y con todos los teléfonos inteligentes, en el mercado un día andábamos con mi esposa y andaban viendo frijolitos a 35 quetzales, con todo y tarjeta. Imagínese usted, hermano, que si en nuestra época eso hubiera valido, pero no. O sea, a mí me lleva de que la tecnología va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y cada vez los que están metidos en esto avanzan y avanzan. Y los teléfonos que antes eran una novedad, hoy ya son obsoletos. Y los que eran antes de élite, hoy ya son inferiores, porque cada día cambian y transforman. Lo que la gente no sabe, eso dice, wow, qué tecnología más bárbara. Sí, lo que ellos no saben es de que la profecía bíblica se cumple con una precisión exactamente. Y aquí es donde entramos al punto del COVID-19, coronavirus. ¿Y eso qué tiene que ver, dirá usted? Espéreme un momentito. ¿Qué tiene que ver el coronavirus con el internet? Esta pandemia deja claro una cosa. Y de vez. Esta pandemia deja claro una cosa, que se le viene al mundo encima, a un mundo que está maduro para el juicio y sin arrepentimiento. Son millones que van camino al infierno. Millones. Y tristemente muchos ministros todavía hablando de dinero, hablando de un montón de cosas efímeras en vez de preparar a la iglesia. Y cuando vemos algunos pastores que nos dedicamos a alertar a la gente, nos llaman de sensacionalistas, nos llaman de extremistas, nos llaman de agitadores, nos llaman de que queremos meterle miedo a la gente. No, mi intención no es meterle miedo a usted, mi intención es de que usted sepa lo que va a pasar, lo que está sucediendo. Todo cristiano tiene derecho a conocer la Biblia. Algunos pastores me han dicho, nosotros no le predicamos eso a los hermanos porque por dos razones. Una, les entra miedo. Y dos, ellos ya saben eso. No hay por qué estar repitiendo lo que ellos ya saben. ¿Saben qué cosa? Si la iglesia debe estar preparada para el arrebatamiento de la iglesia. Y es el deber del pastor, preparar a la congregación. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué nosotros nos animamos a esto? Y no soy el único. Hay varios siervos de Dios que tienen conciencia, que están alertando a la gente. Pero hay un montón de pastores inconscientes de que están entreteniendo a la gente, hablándole de un montón de cosas. De temas que en realidad no vienen al caso. Con tal de que la gente, hermano, les escuche. Pero aquí se trata de vida o muerte. Aquí se trata, hermano, de escapa por tu vida. Y por eso le digo, esto deja claro bien para el mundo, es un mensaje tremendo, un mundo que está maduro para el juicio. La gente cree, hermano, que esto, no, y ahí comienzan con sus argumentos. ¿Cómo un Dios de amor va a castigar al mundo? No. A nadie le interesa lo que usted piense o lo que usted crea. La Biblia es la Biblia y es la palabra de Dios. Y nadie la puede negar. Y si Dios dice que van a caer juicios a la tierra, van a caer, le guste a usted o no. Esté de acuerdo usted o no, o le parezca o no, lo que está escrito en la Biblia va a suceder y está sucediendo.
¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está permitiendo señales. Hablábamos algunos días atrás y con el favor de Dios le vamos a ir dando seguimiento a las señales en la luna, sol, estrellas. Hemos estado viendo lo que la NASA nos ha dicho y lo que los astrónomos, no astrólogos, astrónomos nos han dicho. Porque los astrólogos son los que andan ahí viendo los signos del zodiaco y que si estás de cabeza y si tu signo cae en tal lado te va a ir bien y va a tener pisto. Y si tu signo está al lado te van a salir 20 mujeres y aquí y allá y esto y el otro. Y un montón de bobadas tremendas. Bueno. Y a la gente eso le llama, y la Biblia lo dice con toda certeza, ¿verdad? Teniendo comezón de oír, se volcarán a las fábulas. La gente tiene una comezón de oír y cualquier bobada que les predican, ahí van detrás. No quieren oír la verdad, sino quieren oír un montón de fábulas, de entretenimientos. Y aquellos pastores que hablan un montón de sandeces son los más aplaudidos y los que tienen más seguidores. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene comezón de oír, pero no de oír la verdad. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y a los que predicamos esto nos atacan de todo ángulo. No importa. Cristo viene. Y eso es una verdad. Y son millones los que van camino al infierno. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Seguir entreteniendo gente. Alabado sea el nombre del Señor. O predicar la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Hablábamos algunos días, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que está proféticamente, lo que les comentaba hace algunos días atrás de lo que está pasando en el Golfo Pérsico, en el Mar Caribe, ¿verdad? Los barcos que están llegando de Irán a Venezuela, llevando combustible y llevando todo ese asunto, ¿verdad? Pero nos mandaban una imagen, algunos ya la han visto, una imagen donde un buque de esos que llevan, hermano, millonadas de tambos de crudo, hermano, y se está hundiendo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y según los ecólogos y los geólogos, ellos dicen de que si ese crudo se derrama en el mar Caribe, eso va a traer una catástrofe a nivel marítimo sin precedentes. ¿Se recuerda usted? Hace algunos años pasó algo similar. Un barco que soltó crudo. Y ahí estaba, hermano, esas playas quedaron infértiles, peces murieron. Y aquello era tremendo. El agua era petróleo, ¿no? Pero era en cantidades inferiores como las de ahora. Ahora está detenido en el mar Caribe. ¿Profético o casualidad? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y la gente está viendo esto y la gente no reacciona. ¿Verdad? Ahí está, mucha gente en vez de estar viendo las noticias en esto y no ser sensacionalista, sino poner, Señor, en tus manos, mi familia, nos agarramos, queremos buscar al Señor. Muchos buscando la máscara para qué va a usar en el Halloween. Tenga vergüenza, hombre. Muchos celebrando las fiestas paganas de los demonios, ahí buscando antifaces en los centros comerciales para celebrar. Eso lo celebran los diablos, la gente que no conoce al Señor, pero ¿qué de muchos cristianos? Y estoy preparando un tema para eso. Dice, de novia a prostituta. Hablando de la iglesia, pues. Porque ¿dónde comienza? ¿Sabe dónde comienza el problema? Cuando los hermanitos de la iglesia comienzan ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué no podemos hacer aquello? Ahí comienza el problema. Entonces invaden al pastor, a aquellos pastores aguados y les llega un montón de muchachitos, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos hacer esto? ¿Y por qué yo no me puedo poner el pantalón como que me rasgó el gato? ¿Y porque yo no puedo pasar a cantar los coros con el pantalón bien ajustado, que se le marque todo el cuerpo a la dama? ¿Ah?
Pastor, ¿y por qué nosotros no podemos usar el pelo de colores? Verde, amarillo, anaranjado, pitaya y aquí y allá. ¿Ah? Es el pastor mediocre que no tiene bien su función. Entonces, con tal de que no se le vayan los muchachitos, máxime si los tatas son los que aportan algo de dinero a la congregación, con tal que no se les vayan, entonces les dan ahí autorización a los niños. Y usted mira a los muchachitos cantando sus showman, cantando ahí sus coros, ¿verdad? Adorando a Dios, dicen ellos. ¿En qué ha caído la iglesia? Pues lo dejo en stand-by. ¿Quiere usted el tema? Esté pendiente. Gloria a Dios. Esto es, y la gente, ¿cómo nos tratan entonces? Ay, hermano, hay que entrar a lo moderno. Hay que dejar que los muchachos se distraigan un poco, ¿verdad? ¿Qué de malo tiene que de vez en cuando son ángeles, pero qué de malo tiene que se vistan de vampiros, de calacas, del hombre lobo? ¿Qué de malo tiene que se vistan como ese hombre que corta con motosierra, el Jackson, no sé cómo se llama, pero algo así se llama? Y usted va en los supermercados y mira todo ese tipo de máscaras. Y van los hijos de los cristianos y, esa me gusta. ¿No? Dios nos libre. ¿Verdad? Y así que algunos que nos están oyendo, algunos ya se habían conectado, ya con esto ya se desconectaron. Pues usted no le cambie, hombre. El nombre de Jesús. Y nos tratan de legalistas, y nos tratan de extremistas, y nos tratan de que no somos, mantenemos, queremos tener a la gente. No, hermano, de ninguna manera. Pero debemos ser claros en ese sentido. ¿O cree usted lícito que una dama respetable de la iglesia se suba a dirigir un servicio o a predicar un mensaje con el seudónimo de pastora, con un pantalón enseñando todo el cuerpo, que se le marque todo el cuerpo? Y algunas hasta con rasgadas las rodillas y tengan vergüenza. Y nos atacan, ¿no? No, es que no hay que ser de una vez, hombre, la era moderna, su problema. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la novia se convirtió en ramera. Por supuesto que no estoy hablando de toda la congregación, de toda la iglesia, pero el que le quede el guante que se lo plante. Y por esa razón, yo no sé cuánto tiempo nos quede para predicar. No hablo de ahorita, sino de cuánto tiempo mi Señor está por venir. Pero no nos llamaron a entretener gente, hermanos. Son millonadas las que van al infierno. Y la iglesia, en vez de predicar el camino de salvación, está predicando un montón de cosas que no lo llevan a ningún lado. Gloria a Dios. Toda esta crisis del coronavirus solo nos demuestra una cosa: lo rápido que podemos ser sacados de nuestra comodidad. Sí, mire. De marzo a esta fecha, mire, nos demostró el coronavirus de que, mire, ¡pah! ¿O no es cierto? Mire, el COVID sacudió el mundo. Y tal es así que al principio muchos dijeron, no, ese es un complot, ese es demagogia, ese es aquí de los gobiernos. Aquí a nuestro presidente le comenzó a llover, no, eso no es cierto, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora yo pregunto, pero todos los presidentes del mundo, ¿o será que todos se pusieron de acuerdo para mentir? ¿O realmente el virus es el virus? ¿Mm?
o será que todos los muertos que han habido son inventos? ¿Para qué? ¿Para qué cosa? ¿Por la mente maléfica de una persona? No. Esta enfermedad, este virus que se soltó. Ahora yo quiero aclarar este punto. Hermano, ni el coronavirus ni el diablo tienen el control. El que maneja la agenda del mundo y del universo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él, nuestro Padre, nuestro Señor, es el que decide el futuro, es el que decide las condiciones. Es Él el que está bajo control, no nadie. Ni el diablo, ni el COVID, ni en otra enfermedad que se quiera soltar más adelante. Así como ninguno sospechaba que iba a pasar en el 20, nadie sospecha que pueda pasar en el 21. Pero esta epidemia a mí sí me deja ver claro que en un instante puede cambiar nuestro futuro. Ya quedó demostrado con el COVID. Las restricciones del mundo. Eso fue anunciado hace 2000 años. Hoy lo estamos viendo en vivo y a todo color. Pero son las vísperas. Son los principios de dolores. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Los hermanitos lindos durmiendo, peleando, berrinchudos, rebeldes, con sus carnalidades. En vez de acercarse a Dios con temor y temblor, están entretenidos en un montón de cosas, dándose el lujo todavía. No, ya yo no esto, yo no el otro. Yo no tengo que hablar de otras congregaciones, pero sí puedo hablar de la congregación que estoy pastoreando. Hay un montón de rebeldes y berrinchudos que no se sujetan, que no hacen caso. Les vale todo. Escuchan la palabra y escuchen a quien escuchen. Como que la mente se les cauteriza y no quieren obedecer. Por supuesto que no estoy hablando de toda la congregación. También en la congregación tenemos gente honesta, gente correcta, gente que se quiere sujetar, gente que quiere obedecer, gente que ama a Dios, gente que quiere hacer las cosas correctamente, gente que se está esforzando. Y aquí no estoy hablando de santos, pues justos no hay ni a uno. Somos justificados por la sangre de Cristo. Usted y yo fallamos a diario, pero debemos acercarnos a Él con arrepentimiento todos los días. De eso habla la Biblia. Aquí no está hablando de supercristianos, supercreyentes. Aquí está hablando de gente necesitada. Si yo hago yo no lo puedo ver a usted, usted sí me puede ver a mí, pero yo no lo puedo ver a usted. Levante la mano cuántos necesitados hay allá en su sala. Yo levanté mi mano porque el primer necesitado es el pastor. Yo necesito al Señor. Es que la gente cree que el pastor ya la hizo, ya. No. Es más, el que más oración necesita es el pastor. ¿Sabe por qué? Porque a él le vienen los tetuntazos encima. Cuando los hermanos les entra berrinche, ¿contra quién pelean? Contra el pastor. Y después con Dios. Como que si Dios les ha hecho algo. O como que si el pastor les ha hecho algo. Bueno, voy a continuar. Ya me quedan unos minutos. Pero China es el mejor ejemplo. China, a causa de los pagos sin efectivo, se está a merced del Estado. Con todo esto de la pandemia. Fíjese que China ya no usaba money. Esto de la pandemia, desde que apareció en febrero para la fecha, en China se maneja todo digital. Se maneja todo digital. De tal manera que los Estados Unidos y Europa están trabajando en la introducción de la llamada criptomoneda. ¿Sabe usted cuál es la criptomoneda? La moneda digital. Y el día de ayer inició una sesión donde están todos los líderes, el Papa, están todos los líderes del mundo religiosos para ponerse de acuerdo en firmar el acuerdo de paz. ¿Verdad?
donde están todos los religiosos del mundo, todas las religiones importantes del mundo, para firmar la paz. Y dijeron de que es necesario un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda. Si eso no es profético, si eso no es palabra de Dios, no sé qué será. Cristo nos está gritando y está permitiendo todo esto porque volvemos al texto. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero usted ve venir a la gente hoy arrepentida. Gracias a Dios por lo que están obedeciendo y llegan a las congregaciones. Y usted no necesita ir a una congregación para aceptar a Cristo. Si usted me está escuchando y no ha aceptado a Jesucristo, ahí lo puede hacer usted ahorita, ahí en la sala de su casa. Lo único que tiene que hacer es ponerse de rodillas, pedirle a Dios perdón, invitar a Jesucristo a su corazón. Invítelo a entrar a su corazón. Pídale que cambie su vida y Cristo cambiará su vida. Ese es el mensaje de salvación. La gente hace toda ceremonia y todo protocolo que hay que hacer esto y la pompa. No. Lo único que alguien necesita para ser salvo es reconocer a Jesucristo. Romanos capítulo 10, pues con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Qué necesita una persona para ser salva? Confesar a Jesucristo con su boca e invitar a Jesús a su corazón. Él cambiará su vida. Porque Él es el que cambia la vida de los hombres. No es la denominación, no es la institución, no es el pastor. Es Jesucristo a través de su gracia y su misericordia, a través del poder del Espíritu Santo. Somos miles y tal ya millones que Cristo ha cambiado nuestra vida. Por eso podemos hablar de ese Jesús que cambia. No necesita usted de terceras personas. Ahí en su sala usted puede aceptar a Jesucristo si no lo ha aceptado. Y si por alguna razón te fuiste al mundo y le has dado la espalda a Dios, vuélvete a Dios, ahí arrepentido, sin que nadie lo sepa. Puedes arreglarte con Dios, puedes reconciliar con Él y Él te va a rescatar y Él te va a perdonar y Él te va a libertar. Porque para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo. Esto nos lleva a una cosa muy interesante. Lo que usted todavía considera suyo puede ser apropiado por el Estado en un instante. Y usted dirá, no, lo mío es mío. Sí. Pero lo acaba de decir el señor, el presidente del grupo empresarial Deutsche Interimagment. Dijo esto: cuando se cierre la última ventanilla del banco, tendrá que realizar todos sus negocios bancarios en línea. Eso que usted todavía va al banco y va a la ventanilla para que le den cambie su chequecito y todo, eso está por desaparecer. Aunque usted no lo crea. Y como es más fácil, ya no hay que hacer cola, ni irse a quemar, ni ahí haciendo cola, esperando bajo el sol. Desde su comodidad de su casa, en banca en línea. Y como todo usted ya tiene digital, solo ¡pa! ¿Qué tal? ¿Y qué le va a decir usted al gobierno? Yo estoy en desacuerdo, ¿sí? Porque esos billetillos que usted deja bajo el colchón. Y aquí lo tremendo, fíjese, esos billetillos que están bajo la almohada, que hasta le hacen nudo. No le dan a Dios su ofrenda y ni mucho menos diezman, pero ahí guardan sus billetillos. Esos billetillos pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Si el Estado determina todo va a ser digital, su cuenta bancaria, todos sus billetillos ya no sirven. Solamente entra usted en una cuenta digital. Todo lo va a manejar digitalmente. ¿Qué va a hacer la persona? Irse a parar allá al Palacio Nacional a hacer huelga. Hacia eso nos aproximamos, hermanos. Y de aquellos pastores que les gusta manipular, esta sería una buena oportunidad, ¿no cree usted? Bueno, saque todos sus ahorros, pues, tráigalos a la iglesia, va.
de su mejor ofrenda, va. Estoy hablando de esos pastores que aprovecharían este espacio, porque este está doc. Traiga su mejor ofrenda. Y como dijo alguien por ahí, la ofrenda que le duela, sin vergüenzas. ¿Sí? Hay pastores que dicen, traiga una ofrenda, pero que le duela, porque si le duela, entonces, como le dolió, es buena ofrenda. Señor, reprenda al diablo. A Dios se le da con gozo. A Dios se le da por gratitud. Cuando alguien diezma, diezma reconociendo de que todo lo que ha recibido es de Él. Y tan solo le da una 10ª parte y usted se queda con un 90 disfrutándolo con bendición. Pero usted decide, ¿trabaja con 90 con bendición o el 100% con maldición? Eso lo decide usted. Así es sencillo. ¿Para qué le da tanta vuelta al asunto? Pero pensaba en eso, en la criptomoneda. Y ya Estados Unidos y Europa ya están trabajando en ello. Ya, eso ya es un hecho. Esto va sobre la marcha. Yo no sé si para el 2021 ya esté alguna sorpresa. Pero a cómo vamos. Y usted haga la prueba. Y hay comercios que no le aceptan efectivo por el temor al virus. Fíjese, mire pues, solo, y antes, deme su tarjeta. Se lo voy a llevar ahí al PX, no sé cómo se esa cosa, la terminal. Ahora no. Ahora como todo eso y como el virus y todo, entonces ya están las terminales, ya están trabajadas para manejarlas. Y ya ni siquiera el dependiente del mostrador o al supermercado donde usted fue, ya ni siquiera le recibe la tarjeta. Solo aproxímela, le dice. Y ¡pac! Ya le cobró. Cuando uno va a entrar al supermercado, a los parqueos, en la pantalla, cuando uno, para que le suba la talanquera, ya ni siquiera hay que apachar el botón, uno tenía que apachar el botón. Ahora dice a proximidad de mano. Usted solo medio aproxima su mano, ni siquiera toca, solo aproxima la mano y sale la tarjetilla y pum, se levanta la talanquera. Por temor al contagio. Pero esto es profético. Y hay lugares. Nosotros hemos ido a comer con mi familia. Últimamente, ahorita que abrieron todo, hemos ido a comer donde ahora todo el menú es en línea. Pero suponiendo que usted no lleve teléfono. Ah, yo no tengo, pero ¿quién no tiene un smartphone? ¿Quién no tiene? Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que usted dice, ahí usted se puede conectar. Desde su teléfono usted puede pedir su menú. Solo le pega un clic, aparece en la pantalla y al ratito ahí viene el mesero con su servicio. Pero alguien puede decir, pero yo no tengo teléfono. Entonces le llevan un menú desechable. Se lo dan a usted dice, yo quiero tal cosa. Y ese menú que usted ya vio, yo quiero tal cosa. De una vez ahí lo agarran a la basura. Por temor al contagio. Eso está preparando el camino para la criptomoneda. Qué tremendo. Así dijo el presidente de la Deutsche. Cuando se cierre la última ventanilla, entraremos a la etapa, a la era digital. Alabado sea el nombre del Señor. Y con esto voy terminando. Vamos a seguir hablando sobre esto. Pero la protección de datos y la privacidad, ¿se recuerda a usted? Que recomiendan ahora que no dé información por la privacidad de datos, por los ladrones cibernéticos, ¿verdad?
y todo ese tipo de gente, hermano. Entonces, pero la protección de datos y la privacidad pierden importancia con los beneficios prometidos por la innovación. Y a la gente ya no le está importando tanto sus datos privados ni su privacidad, sino la innovación va creando atmósferas. Entonces la gente, por tal de entrar en la innovación, se mete a ese tipo de cosas. Y automáticamente perdemos la privacidad. O sea, que eso que datos privados y datos de protección al usuario, eso ya viene quedando en una falacia. Cuando entre todo lo digital ya entrar en funciones, prácticamente usted lo tiene controlado hasta qué número de zapato usa. Aunque usted no lo crea, preparando el camino pues para el anticristo, para la bestia. ¿Se recuerda usted? Hermano. Por eso yo me siento en la necesidad de hablarle de esto. Por supuesto, consciente de que tengo detractores, ¿verdad? Pero no importa los detractores, me interesa que a usted le llegue la información, porque al final es de preparar a la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta aquí y con el favor del Señor, vamos a seguir el tema el día viernes. Vamos a seguir hablando acerca de esta situación. Hay algunas cosas que todavía están pendientes, hablar sobre lo que está pasando. Y recuérdese usted que en teoría lo que hablábamos, según la NASA anunció para el día mañana miércoles y jueves 22, la conjunción de los planetas, donde se va a poder observar Marte, Júpiter y Saturno, ¿verdad? Entonces, si usted tiene opción, o en el país donde está, usted tiene opción a verlo, pues véalo. Y aquí en Guatemala, pues si tiene oportunidad, pierda un poco la curiosidad y salga a ver con eso, ¿verdad? Y si usted tiene un telescopio en su casa, úselo. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Los astros. No, hermano. Se recuerda lo que le dijimos. Y habrá señales. Esto es una señal. ¿Por qué? Porque Júpiter y Saturno no se pueden ver con facilidad. Es más, es novedoso porque no se pueden ver. Por supuesto, a través de mecanismos y telescopios gigantes, sí, pero así a simple vista no. Y vamos a poder observar por lo menos los puntos, lo vamos a poder observar literal en nuestro país. Así que, hermano, yo le exhorto, le animo a que permanezca en la fe. Por nada ni nadie se aleje de la verdad en el nombre de Cristo. Que Dios lo bendiga y será hasta la próxima, con el favor del Señor. Hasta pronto.